Bienvenidos a la tercera sección de nuestro tema, respuesta al video del pastor Julio Juárez, la iglesia militante y la iglesia triunfante. Estamos todavía en el cuándo es que la iglesia militante pasa a ser la iglesia triunfante. La iglesia ha de pasar la prueba del carácter perfecto durante las bodas. Juicio investigador, ¿de acuerdo? Las bodas. Y eso es antes de la segunda venida de Cristo. Leo de... esta es larga. Palabras de vida del gran maestro, 254, 255. Dice, los convidados a la fiesta de bodas fueron inspeccionados por el rey y se aceptó solamente a aquellos que habían obedecido sus requerimientos y se habían puesto el vestido de bodas. Así ocurre con los convidados a la fiesta del Evangelio. Todos deben ser sometidos al escrutinio del gran rey y son recibidos a las bodas, ¿ok? Y son recibidos solamente aquellos que se han puesto el manto de la justicia de Cristo. La justicia es la práctica del bien y es por sus hechos por lo que todos han de ser juzgados. Nuestros caracteres se revelan por lo que hacemos. Las obras muestran si la fe es genuina o no. No es suficiente que creamos que Jesús no es un impostor y que la religión de la Biblia no consiste en fábulas arteramente compuestas. Podemos creer que el nombre de Jesús es el único nombre debajo del cielo por el cual el hombre pueda ser salvo y sin embargo no hacer de él por la fe nuestro Salvador personal. No es suficiente creer la teoría de la verdad. No es suficiente profesar fe en Cristo y tener nuestros nombres registrados en el libro de la iglesia. La verdad ha de implantarse en el corazón, ha de dominar la mente y los afectos. Todo el carácter debe ser amoldado por las declaraciones divinas. Cada jota y tilde de la palabra de Dios ha de ser puesta en práctica en la vida diaria. El que llegue a ser participante de la naturaleza divina estará en armonía con la gran norma de justicia de Dios. Esta es la regla por la cual Dios mide las acciones de los hombres. Esta será la prueba del carácter en el juicio. ¿Qué está diciéndonos todo eso? No hay entrada a las bodas sin el carácter de Cristo. No se nos transformará el carácter cuando Cristo venga. Ya vamos a leer eso. ¿Cuándo pasa la iglesia de ser militante a triunfante entonces? La iglesia será sin mancha ni arruga cuando el poder transformador de la gracia de Dios se sienta en nosotros. Y eso es antes de la segunda venida. Vaya. ¿Cuándo termina el ofrecimiento de la gracia? ¿En la segunda venida? ¿Es así? Allí ya no se ofrece más gracia al ser humano en la segunda venida, ¿o antes? Antes deja de ofrecerse, porque Cristo deja de interceder. Ahora escuchen. Alza tus ojos, página 153, edición digital, 20 de mayo. La redención eterna nunca pareció tan extraordinariamente preciosa como en este tiempo presente. Y nunca antes he sentido más profundamente el anhelo de vencer en cada punto como lo siento ahora. No debe haber defectos en nuestro carácter, ninguno. Cada mancha y arruga debe ser borrada por la sangre del Cordero. Nuestros rasgos peculiares de carácter desaparecerán. Ahora vean. Nuestros rasgos
peculiares de carácter desaparecerán cuando el poder transformador de la gracia de Dios se sienta en nuestros corazones. Los frutos de paciencia, amabilidad, tolerancia y abnegación que producimos testificarán que hemos aprendido de Jesús. ¿Qué está diciéndonos? Hay oportunidad de transformación del carácter donde quedemos limpios de todo defecto mientras la gracia se ofrece. Y la gracia dejará de ofrecerse cuando termine el tiempo de gracia. Entonces no es cierto que tenemos esa oportunidad hasta la segunda venida. No es para nada doctrina adventista eso. Sí. En ese punto que menciona con respecto a que alcanzamos ese carácter que el Señor pide de nosotros, mientras haya gracia, es entonces muy fácil comprender lo que Filipenses 1:6 dice. Estoy persuadido de esto, el que empezó la buena obra en mí. O sea, el que me dio esa lluvia temprana, la perfeccionará en el día de Cristo. Pero hasta el momento hemos visto que ese carácter se perfecciona en el tiempo de gracia. Bien, y lo único que queda es precisamente ese cuerpo que Primera de Corintios 15, del 51 hasta el 56, menciona donde eso va a ser transformado, solamente el cuerpo. Con esto quisiera mencionar algo que en el video se menciona, porque él cita Primera de Corintios 15, del 51 al 56, y dice que hasta allí la iglesia alcanza su estado de triunfante. Así es. Pero la iglesia no es triunfante todavía por su indisposición y negligencia, nada más. Nada más. No porque Dios se complazca en que sea así. Te amo, iglesia mía, por lo tanto, como seas, te acepto y te meto al cielo. No es eso lo que hay en esa cita de la sierva del Señor, para nada. Que la ama, sí. Que la meterá con sus pecados al cielo, no. La fe por la cual vivo, 9 de octubre, dice: el Señor es un Dios celoso, sin embargo es muy tolerante con los pecados y transgresiones de su pueblo en esta generación. Tolerante, lo que mencionaba la hermana. ¿Tolerante para qué? ¿Para qué se es tolerante con algo? Para que alcance el objetivo, mientras lo alcanza. El Señor es un Dios celoso, sin embargo muy tolerante con los pecados y transgresiones de su pueblo en esta generación. Si el pueblo de Dios, ahora vean la causa por la cual no lo ha alcanzado, el estado triunfante. Si el pueblo de Dios hubiera andado en sus consejos, la obra de Dios habría avanzado. Los mensajes de la verdad habrían llegado a toda la gente que habita la faz de la tierra. Pero porque el pueblo es desobediente, ingrato y sin santidad como el antiguo Israel, la obra del Señor ha sido obstaculizada y el tiempo del sellamiento postergado. Esto es serio. Quiero decir que la exposición del video que estamos analizando, del pastor Julio Juárez, echa totalmente por tierra el concepto adventista del sellamiento. Porque el sellamiento es antes de la segunda venida de Cristo. Vean esta cita interesante. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 71. Citado en La fe por la cual vivo, el 9 de octubre. A ver qué captan. Voy a leerla, a ver qué captan ustedes. Dice: ¿qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad. Son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Ahora escuchen. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter
permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. ¿Qué está diciendo? Cuando se promulgue el decreto, está hablando de marca de la bestia, ley dominical, todo eso. Dice, cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. ¿Cuándo entonces alcanza la iglesia su estado de triunfante? Cuando es sellada. Bueno, se lo volví a decir. Cuando es sellada. Cuando es sellada. Pero es sellada en la segunda venida. Por favor. Termina diciendo la cita, ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. ¿Y cómo van a estar preparados para recibir el sello? Porque están sin mancha. Si cuando pasan a ser sin mancha ni arruga, es en la segunda venida de Cristo, que es después del sellamiento. ¿Quién puede entender semejante cosa? La enseñanza de que hay oportunidad después de terminado el tiempo de gracia es un sofisma satánico. Porque esa es la enseñanza del video. Que la iglesia tiene oportunidad hasta la segunda venida de Cristo. Vean cómo define esto Elena de White. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 282, 283. Muchos opinan que será concedido un tiempo de gracia después que Jesús acabe su obra de mediador en el departamento santísimo. Después que termine el tiempo de gracia. En el departamento santísimo. Este es un sofisma de Satanás. Dios prueba al mundo por la luz que se complace en darle antes de la venida de Cristo. Entonces se habrá formado el carácter para la vida o la muerte. ¿Cuándo? Antes de la segunda venida de Cristo. Dice, pero el tiempo de gracia de aquellos que prefieran vivir una vida de pecado y destruir la gran salvación ofrecida se cierra cuando cesa el ministerio de Cristo, precisamente antes de su aparición en las nubes de los cielos. De cuántas formas distintas nos dice ella lo mismo. Ahora bien, el pastor Juárez enfatiza el hecho de que la parábola de la cizaña y de el recogimiento, la red, insisten ambas en que la separación entre trigo y cizaña y de peces buenos y peces malos se hace al fin del siglo. Esa es su base para decir, ve, es en la segunda venida de Cristo. Yo lamento, digo esto con todo respeto para él, que una persona del nivel académico de él haga estas cosas con la Biblia y con los escritos de Elena de White, porque sabe perfectamente que está pisoteando las normas hermenéuticas más elementales al hacer eso. Voy a explicar por qué. El tiempo de la siega o la cosecha, tanto en la Biblia como en los escritos de la hermana White. Leo en Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 51 y 52. Dice, lo que voy a hacer es leer declaraciones de Elena de White que explican qué entiende ella como el fin del siglo, el fin del mundo. ¿Cuándo es?
Dice, el mundo no tiene derecho a dudar de la verdad del cristianismo porque en la iglesia haya miembros indignos, ni debieran los cristianos descorazonarse a causa de esos falsos hermanos. ¿Qué ocurrió en la iglesia primitiva? Ananías y Zafira se unieron con los discípulos. Simón el mago fue bautizado. Demas, que desamparó a Pablo, figuró entre los apóstoles. El Redentor no quiere perder un alma. Su trato con Judas fue registrado para mostrar su larga paciencia con la perversa naturaleza humana y nos ordena que seamos indulgentes como Él lo fue. Él dijo que los falsos hermanos se hallarán en la iglesia hasta el fin del tiempo. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Estamos claros? Va a haber ambas cosas hasta el fin del tiempo. Ahora escuchen esta. Palabras de vida del Gran Maestro, página 50. ¿Qué es el fin del tiempo? En los escritos de Elena de White. Cristo ha enseñado claramente que aquellos que persisten en pecados manifiestos deben ser separados de la iglesia, pero no nos ha encomendado la tarea de juzgar el carácter y los motivos. Él conoce demasiado bien nuestra naturaleza para confiarnos esta obra a nosotros. Si tratásemos de extirpar de la iglesia a aquellos que suponemos cristianos falsos, cometeríamos seguramente errores. A menudo consideramos sin esperanza a los mismos a quienes Cristo está atrayendo hacia sí. Si tuviéramos nosotros que tratar con estas almas de acuerdo con nuestro juicio imperfecto, tal vez ello extinguiría su última esperanza. Muchos que se creen cristianos serán hallados faltos al fin. Capten eso. ¿Serán hallados faltos? Al fin. En el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca entrarían allí. El hombre juzga por la apariencia, pero Dios juzga el corazón. Ahora escuche esto. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha, y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. ¿Captan qué es el fin en los escritos de Elena de White? ¿Qué es el tiempo del fin? ¿Qué es el fin del mundo en los escritos de Elena de White? Es el fin del tiempo de gracia, porque allí acabó el mundo. Allí acabó. A ver, ¿qué más se puede hacer después de ahí? Ya no hay intercesor para el pecador. ¿Qué más hay? ¿Y por qué dice el Señor que es cuando vienen sus ángeles y se paran? De paso, si leen o si ven más bien el video del trigo y la cizaña, van a notar que Elena de White utiliza los ángeles del mensaje triple de Apocalipsis 14 y dice, ese es el mensaje que separa el trigo de la cizaña, no son ángeles literales. Pueden verlo ahí en el video. No se está refiriendo a los ángeles que cuando Cristo viene recogen a sus hijos. Cuando los ángeles de Cristo en su segunda venida recogen a sus hijos, no tienen que separarlos de ninguna cizaña. La cizaña los estaba persiguiendo hacía rato. ¿Cómo van a estar juntos? Es un asunto de sentido común también. ¿Cómo va a estar junta la cizaña con el trigo mientras la cizaña persigue al trigo? Entonces cuando Cristo viene los separa. Cuando Cristo sale del lugar santísimo, acabó todo. Es más, ahí empieza la segunda venida. La segunda venida no es un día, ¿o sí? Cristo quita sus vestiduras sacerdotales, sumos sacerdotales, para ponérsela de rey. A partir de allí, ¿qué empezó a hacer? Pues a venir. Empezó su venida, que dura varios días, porque vamos a poder escuchar los salvos por propia boca de Dios el día y la hora, lo que significa que va a durar varios días.
Cuando la Biblia habla del día de la venida de Cristo, no está refiriéndose al día de su aparecimiento aquí, exclusivamente. La venida de Cristo dura varios días. Cuando Cristo termina su intercesión en el cielo, allí terminó la oportunidad. Allí empezó la segunda venida. Pero cuando eso ocurre, es nomás cuando empiezan a caer las plagas, Él todavía no está aquí. Sí, el pueblo de Dios debe estar listo para su venida, cuando empieza. Estoy comunicando el punto. El tiempo de la siega es el fin del tiempo de gracia. Véanlo ahora bíblicamente, porque Elena de White no habla en un vacío doctrinal. Todos esos conceptos que ella nos ha transmitido están basados en la Escritura. La Biblia dice lo mismo. A ver, ¿cuándo es que va a estar lista su iglesia? Si es el día mismo que Cristo aparece aquí en la tierra o es antes. Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Esto es en la segunda venida. Este texto apunta hacia un determinado momento en la historia de la humanidad en el que ya no se podrá hacer ningún cambio en la vida, a favor o en contra, en el contexto de la salvación. Dice, el que es justo, séalo todavía. El que no lo es, siga haciéndolo. ¿Qué está diciendo? El que en ese momento histórico es representante del carácter de Dios en esta tierra, participante de la iglesia triunfante, lo será por siempre. El que en ese momento histórico no sea eso, no lo será nunca. Ya no hay nada que hacer. Ahora, cuando lo que cada quien decidió hasta allí le habrá definido por la eternidad, ¿qué ocurrirá? La pregunta tal vez aquí es, ¿cuál es ese momento? ¿Cuándo es ese momento? Es de vital importancia contestar esto en el contexto del tema que nos ocupa, debido a que la iglesia no puede ser excluida del grupo al que le toca estar definido en ese momento histórico crucial. Es decir, cuando se hace referencia a Apocalipsis 22:11, al justo y al santo, ¿a quién se refiere? Es la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Es la iglesia de Cristo. De nuevo la pregunta, ¿cuándo es que la iglesia debe alcanzar ese estado? ¿Cuándo es que la iglesia militante pasa a ser la iglesia triunfante? ¿Cuándo? Según la Biblia ahora. Es en el momento de la segunda venida de Cristo, como insiste o recalca vez tras vez el pastor Julio Juárez en su video. Definamos algo primero. En el momento en el que se cumple Apocalipsis 22:11. En ese momento, según la Escritura, no hay más oportunidad de cambio. ¿Vamos bien? Ni a un lado, ni al otro. Los salvos están definidos y los perdidos también. Así lo definen los términos del texto. Se utiliza el término todavía 4 veces en el versículo. El mensaje es enfático, es categórico. Dice, el que sea lo que es en ese momento, seguirá haciéndolo. No hay cambio de allí en adelante. La pregunta es, ¿cuándo es ese momento? ¿Es en la segunda venida de Cristo o antes? Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 908. Estas palabras, Apocalipsis 22:11, estas palabras se aplican especialmente al tiempo cuando se decidirá irrevocablemente el futuro de cada persona. Ese decreto se pronunciará al concluir el juicio investigador.
No, el comentario bíblico. Entonces, es doctrina adventista. El comentario bíblico adventista se me hace a mí que es adventista. Es doctrina adventista que ese momento histórico, cuando ya no se puede hacer a favor ni en contra de nadie, nada, es cuando termina el juicio, no en la segunda venida de Cristo. El tiempo de la siega o la cosecha, el fin del tiempo de gracia, cuando se cumple Apocalipsis 22:11, allí es cuando la iglesia alcanza su estado triunfante. Leo de otra publicación representativa adventista, Creencia de los Adventistas del Séptimo Día, Publicaciones Interamericanas, segunda edición, 2000, página 348. El juicio investigador revela a las inteligencias celestiales quienes de entre los muertos duermen en Cristo, siendo por lo tanto considerados dignos en Él de participar de la primera resurrección. También torna de manifiesto quién de entre los vivos permanece en Cristo, guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, estando por lo tanto preparado para ser trasladado a su reino eterno. Este juicio vindica la justicia de Dios al salvar a los que creen en Jesús. Declara que los que permanecieron leales a Dios recibirán el reino. La conclusión de este ministerio de Cristo señalará el fin del tiempo de prueba otorgado a los seres humanos antes de su segunda venida. Mismo libro. Página 370, nota número 53. El fin del tiempo de prueba para la humanidad es el tiempo cuando ya no es posible el arrepentimiento. Está citando Apocalipsis 22:11. Hay tres formas como puede cerrarse el tiempo de prueba para un individuo. 1, en su muerte. 2, cuando ha cometido el pecado imperdonable. Mateo 2, 31, 32, Lucas 12, 10. 3, cuando el tiempo de prueba se cierre para todos, poco antes de la segunda venida de Cristo. Mientras Cristo actúe como sumo sacerdote y mediador entre Dios y el hombre, estará disponible la misericordia. Por lo tanto, ningún juicio puede ser derramado sin misericordia hasta que la obra sacerdotal de Cristo se haya terminado. Pero las 7 últimas plagas se derramarán sin mezcla de misericordia. Apocalipsis 14, 10 y 15, 1. Por lo cual el tiempo de su derramamiento es después que Cristo ha cesado sus ruegos y se ha terminado el tiempo de gracia. ¿Qué dice toda esta cita? El tiempo de gracia termina y entonces vienen las plagas. Y la oportunidad para estar preparado o no es antes de que caigan las plagas. ¿No es lo mismo de todas las declaraciones que leímos de ella? De esta última declaración representativa de la doctrina adventista del séptimo día se desprenden, entre otras cosas, una, que el fin del tiempo de gracia es antes de la segunda venida de Cristo y no en el día de su venida. 2, que las plagas son derramadas después de concluido el tiempo de gracia. 3, que la segunda venida de Cristo es después del fin del tiempo de gracia y después del derramamiento de las plagas. Por lo cual, el tiempo de la siega o cosecha, el fin del tiempo, no es otra cosa que el fin del tiempo de gracia, como leímos en Palabras de Vida. Y por lo tanto, bastante tiempo antes de la segunda venida de Cristo. Se menciona también en la exposición del video en análisis que la iglesia será triunfante en ocasión de la glorificación. ¿Es eso así? Lo vemos en el próximo video porque se nos fue el tiempo hace rato.